Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Mexican Curious Watching, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a ver a una banda a la cual ya le hemos hecho video reacción y opinión. Ellos son Arch Enemy, pero en esta ocasión vamos a escucharlos con su vocalista fundador de la banda, obviamente. Él se llama Johan Liva y me dijeron que se escucha más rudo. Vamos a ver si es cierto, señores. La canción que nos recomendaron se llama The Immortal. Es video oficial al parecer, ya se ve muy de la vieja escuela. Ya leí un poquito la letra para guiarme y saber de qué es lo que trata. Pero vamos a escucharlos y damos una opinión al respecto, señores. Vámonos con Arch Enemy, su primer vocalista y la canción The Immortal. Bien, empezaron con poder, señores. Muy bien, van preparando todo para que entre la voz. Muy bien, ¿eh? Excelente, señores, me agrada su timbre de voz. Las guitarras. Muy bien, me está agradando, ¿eh? Y demasiado. Aparte se escucha clásico. Muy clásico, señores. Me encanta cuando se intensifica con el doble bombo. Muy bien. Y bueno, me mencionaron que este es el primer vocalista, pero no sé si también ya hayan cambiado integrantes como guitarristas, baterista, bajista, no lo sé, ahí si ustedes lo saben, déjenme en los comentarios qué tanto ha cambiado la banda de Arch Enemy. Muy bien, hasta los solos se escuchan a la vieja escuela, poderosos, señores, desgarradores. Ahora entiendo por qué muchos se quedan con este Arch Enemy. Aunque el actual también es muy bueno, hay que ser sinceros. Pero a mí me gusta muchísimo más este sonido clásico, de todo en conjunto. Batería, bajo, guitarras y la voz. La voz tiene un timbre especial. Excelentes solos, ¿eh? Y me agradan los solos de este tipo porque no los hacen al extremo. Y volvió la voz, señores, como debe de ser. Ah, muy bien, al parecer ya terminó. Así es, señores, excelente. Esto fue Arch Enemy con The Immortal y su primer vocalista, señores, que se llama Johan Liva. Muy bien Johan Liva en la voz. Hacía en Arch Enemy un trabajo maravilloso. Debo de ser sincero,
escuchando solo esta canción y comparándola con las que he escuchado de las cantantes actuales que han pasado por Arch Enemy, yo me quedo con este cantante. Se escucha más rudo, entiendo más lo que dice, su voz gutural es sutil. Repito, sí alcanzo a comprender muchas palabras, y con la voz gutural de, por ejemplo, la última vocalista, a veces me cuesta un poquito de trabajo. Su gutural es más extremo, pero también está muy bien. Entonces, ahora sí entiendo cómo han pasado, ¿no?, por muchas etapas Arch Enemy, y creo que todas han sido muy muy buenas. Pero aquí con, digámoslo así, la primera alineación, no sé si sea así, por eso les digo, si saben si esta alineación es la principal, la primerita, pueden hacérmelo saber en los comentarios, o aquí ya había modificaciones, ya habían cambiado guitarrista, baterista, bajista. Muy bien, señores, me agrada esta faceta de Arch Enemy. El bajo, la batería van haciendo su base sólida, no se mueven, saben que deben de sostener esas guitarras. Las guitarras suenan muy bien, me gustan los solos, me gusta que sean bien medidos en cuanto a la técnica, en cuanto al tiempo, y que no sean sobrecargados, que hagan un solo que te deje con ganas de más, y así te escuches otras canciones. En la letra, lo poquito que leí, pues habla de la inmortalidad, como lo dice el título, habla de la vida eterna, de cómo de alguna forma el ser humano, que no es inmortal, pues se está extinguiendo solito, ¿no? Él está llegando al punto de extinción y de desaparecer. Es un poquito de lo que entendí de la letra, señores, pero bueno. Y en la voz, que es la que le da el cambio radical, creo que es muy buena. No sé si ahorita este personaje pues cante igual, tenga el mismo timbre, tenga la misma potencia con las bandas con las que participa en estos tiempos, pero me gusta, creo que es un cantante que marcó una etapa muy muy bien definida de Arch Enemy. Entonces sí se divide en los que les gusta el Arch Enemy clásico con el Arch Enemy actual, que todos tienen cosas buenas y también sus cositas que uno pues a veces no le agradan, pero eso ya son gustos personales, señores. Eso es lo bueno, que hay para todo. Vámonos, cuídense mucho, les mando un abrazote, déjenme sus comentarios, opiniones, recomendaciones, les mando un abrazote y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, señores, ahí la vemos después.